Querido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, en lo personal bien, no es poca cosa, pero Cuando usted dice bien, ¿está satisfecho con el abrazo de Trump a nuestro de presidente? ninguna manera ¿O es la confirmación del dominio norteamericano sobre nuestro país que viene desde hace mucho tiempo? es más que dominio, es Sí, colonización. esa es la palabra, Ha sí. tenido algún dominio por la fuerza de los hechos, o sea, dominio económico, dominio, si se quiere, internacional. Sí, doctor. Eso es un dominio que uno lo acepta como a veces moneda por sobre uno, pero ya aceptarlo en donde le dice el presidente que haga la Argentina grande, Milei, una persona que viene a estar estafando y haciendo cosas contrario a la lógica de un dirigente, esto habla del desmoronamiento moral que estamos viviendo, ¿no? Esto es grave, ¿no? Yo digo, por ejemplo, se nos están metiendo cosas que indudablemente era imposible concebirlas antes, en donde decir que cada vez menos Estado es mejor, acá se está confundiendo, Sí. ¿no? El Estado es necesario, es necesario. Por supuesto, no llegando al extremo que sucedió, ¿te acuerdas? En el periodo de Onganía, o sea, anterior al de Videla. Bueno, los militares llegaron a hacer pública una fábrica de fideos en San Francisco, Tampieri. Por supuesto, es absurdo pensar que el gobierno o el Estado tenga una fábrica de fideos, pero de ahí a estar buscando entregar todas las riquezas sin ningún tipo de contrapeso. Fíjate que a nosotros... Bueno, los gobiernos militares fueron los primeros que querían fundir y entregar nuestro país, ¿no? Sí, pero así desembosadamente. Sí, vergonzosamente sí. Y con acompañamiento social es impensado hace tiempo, ¿no es cierto? Uno ve, por ejemplo, que dice, señores, acá no hay como abrir, ¿no es cierto? Ahora, en esa apertura no se pone a pensar cómo destrozan la industria nacional, que es la base del empleo nuestro. O sea, acá lo que importa es que venga, entonces de golpe estamos teniendo incluso cosas que no tiene por qué sentir uno que estemos comiendo tomates paraguayos, ¿cierto? Digo, como si no hubiera producción de tomates en la Argentina. Ni siquiera es una apertura en términos tecnológicos, es decir, yo abro para tener mejores maquinarias, para producir mejor, sino es una apertura. Acuérdense que en la época de Martínez Dios teníamos galletitas dinamarquesas y fideos italianos. Usted dice, bueno... Es la consolidación de la dependencia. Claro, y a su vez la muerte de la autonomía, Claro, la posibilidad de producir claro. nuestros propios elementos, nuestros propios productos, incluso que son claves para exportar. Sí. Eso casualmente nos encontramos que el máximo logro que hizo Macri fue que pudiéramos seguir exportando limones de Tucumán. Sí. Pero el tema grave acá es cómo se está entregando soberanía, se está entregando con colonización mental el manejo de nuestros ríos, ámbitos fundamentales ecológicos, ¿no es cierto? O sea, acá, con tal que venga un capital, no importa si el dinero va a parar a cualquier lado, como tiene la RIGI, o sea, tiene la obligación de dejarlo en el país, por 30 años puede destrozar nuestra infraestructura, llevarse toda nuestra riqueza, dejar contaminados los ríos, y encima de eso no pagar impuestos. Y he votado por todos los partidos políticos esa inmoralidad. Es otro tema. No, uno se pregunta, antes la ética política pesaba, ¿no? Sí. Habla donde consideran ciertos sectores donde está el poder, porque lo que hizo el radicalismo la semana pasada, de propiciar un proyecto para investigar al presidente por una cosa gravísima, ¿no es cierto? Y después votar en contra. Ese mismo proyecto de ellos propios. Sí. Esto habla, digamos, de un sistema que en algún momento tiene que reconducirse. Porque, Bueno, esa decadencia moral no se vio nunca, ¿no? Pero ahora sí. pero este nivel desembosadamente, porque antes a lo mejor había cosas por debajo, nadie puede decir que antes eran todos No. santos, pero había, fíjate, ciertas reglas. Fíjate ahora, te voy a decir una frase cacofónica. Se ha corrompido la corrupción. Fíjate lo que te digo. ¿Qué significa corromper la corrupción? Aún la corrupción tenía sus reglas. Sí. Fíjate, ayer decía que muchos de los que pagaban para ir a las entrevistas con Milei, a través, dicen, de su círculo allegado, pagaban, pero no siempre la conseguían a la entrevista. Pues fíjate que antes la corrupción
que estaba tenía sus reglas y que se cumplían. O sea, si arreglaban con vos un 10%, ese 10% hacía que las cosas salieran como se habían arreglado. Ahora, fíjate lo que decía, se pagaba y no sabía, Sí. y en muchos casos ni siquiera se cumplió. Por eso yo digo, hemos llegado a un punto tan grave que se ha corrompido la corrupción, aunque parezca una cacofonía, ¿no? Lo peor de todo también es que se ha corrompido la corrupción sin costo social, porque por lo menos antes traía como consecuencia una reacción social, este tipo no me gusta, mira lo que está haciendo, etc. Uno ve que los partidos políticos siguen en otro mundo. En este momento la gran discusión en las cámaras son las PASO. Yo no digo que no sea importante, pero acá nadie se ha ocupado y se sacó de agenda que estamos sin presupuesto. La ley de leyes, que es la que permite tener un país predecible, controlar los gastos, no ha sido sometida a consideración del Congreso. Es la primera vez en la historia que sucede esto. Y Precisamente para hacer lo que quieran una o dos personas. claro, incluso hay cosas que ni siquiera se llegan a advertir en su dimensión total. Fíjate que el presupuesto del 2023 se hizo sobre valores del 2022, porque el presupuesto tiene que ser presentado ante el 18 de septiembre del año anterior. Sí. O sea, pasó 2022, 2023, 2024, lo estamos aplicando a los mismos valores, la misma lógica en 2025. Eso realmente a uno lo pone mal, porque uno dice, no, pero esto no puede ser. De ahí es que le va a sobrar la plata al presidente si los valores son en función del 2022. Esto está hablando, y que se lo da irrestrictamente, sin control, y uno ve que el poder legislativo ya ni siquiera responde a una misma lógica, porque Lustó, que es el presidente del Partido Radical, dio una orden y nadie le llevó el apunte. Así es. O sea, ya ni siquiera hay conducta, ya no ideológica, sino estructural, institucional. Vos no sabés realmente si la decisión que toma es por decisión personal, como el senador ese que llevó algunos dinerillos en su bolsillo, o por presión de otro tipo, o por los gobernadores, o qué es lo que hay. Porque nosotros en este momento estamos viviendo una democracia extorsionada. O sea, tanto es así, doctor, que se dice, hay que votar esto, no votarían los legisladores, por eso van y presionan sobre los gobernadores, confirmando lo que usted acaba de manifestar. Está extorsionada, porque casualmente con este mecanismo que le estamos dando al presidente, fíjate que el presidente está pidiendo dinero, que no se lo van a dar gratis, ¿eh? Si el fondo da 10, 15 mil millones, no va a ser gratis. No, para consolidar la dependencia. ¿Y a costa de qué? Fíjate que yo quiero asociar una cosa muy reciente. Ayer Trump le dijo a Zelensky, siendo que Estados Unidos el primero que lo embarcó, también metele, nosotros estamos con vos, te doy la plata, que más vale que se ocupe de pagar todo lo que le dieron a cambio de riquezas. No sé si me explico. Sí, sí. Y se lo dije de frente mar, o sea, hace unos años... No solamente petróleo, acuérdate, Ucrania tiene uno de los mejores campos de Europa, producen el mejor trigo del mundo. Sí. Pero lo interesante es esto. Imagínese Zelensky, un payaso, porque era técnicamente payaso, Sí. hacía de payaso, Sí, era bromista, sí. etc. Lo ponen acá al frente de Ucrania. Le dice, anda adelante, nosotros te vamos a dar la plata, no te preocupes, metele, después arreglamos. Manda al holocausto a su gente, porque ha hecho matar gente. Así es. Tremendo, sufrimiento de familias, etc. Un país devastado. Y ahora no solamente se van a quedar con el monopolio de las obras públicas de reconstrucción, sino que Trump le dijo, más vale prepararte a devolverme con riqueza todo lo que... Nosotros dice, hemos invertido 350 millones de dólares y nos lo tenés que devolver. Así, pero no anduvo con eufemismo. Así es. Pregunto yo, una Argentina devastada, sin industria, sin trabajo, 6 años más adelante, podría venir Trump y decir, mire, yo puse tanto, no me van a devolver ese dinero, porque cada vez es más imposible pagar una deuda ilícita, usuraria. No quieren dinero que petróleo, litio, agua. Claro, nosotros vemos que eso con una irresponsabilidad, y ahora lo que nadie ve es que la estafa producida por el presidente, y digo estafa porque es una estafa, la vamos a tener que pagar todos los argentinos. Sí. Nadie se pone a pensar que eso también es deuda externa. Resulta cuando tiene que aumentarle
a los sectores, dice, no puedo romper el equilibrio fiscal. Llega a decir incluso que las paritarias no pueden superar un tope, sino no la va a convalidar, aun cuando sea un acuerdo patronal obrero, ¿no es cierto? Ahora, eso sí, ahora nos aumenta la deuda. Se habló de más de 1.000 millones que tuvo en juego en esa lotería de Bitcoin. La vamos a tener que pagar nosotros como corresponsables de los actos de Milei. Y nadie está diciendo nada de eso. En este momento por lo menos se tendría que estar embargando todos los bienes del presidente, si es que lo tiene en el país, y de la hermana y todo lo que están en esto, porque hasta en esto, fíjate, la justicia cómo operó. Primero le pasaron el caso a la Sabine Cubría. La Sabine Cubría se tomó su tiempo y se la pasó a Tayana. Pero Tayana estaba de vacaciones y le dijo al fiscal que lo subrogaba, no hagas nada hasta que yo vuelva. Fíjate, en un caso de esta envergadura, un día es muchísimo, porque tienen que tomar medidas preventivas, secuestrar celulares, embargar. No pasó nada. Recién ahora están empezando a hacer las investigaciones del caso. Otro detalle del que nadie habla y se cuida la prensa de decirlo. Vos fíjate que, ¿quién es el que tiene tutela institucional? El presidente. Para poderlo echar, tiene que destituirlo. Pero no la hermana, no Santiago Caputo, ni ninguno de los otros. Un juez, en otras circunstancias, ya lo estaría deteniendo por orden de detención preventiva y aplicar lo que aplicaban antes, porque casualmente, estando en libertad, pueden condicionar la investigación. Imagínate, la Secretaría General de la Presidencia debe estar rompiendo papeles a 40 manos en este momento. Cuando vos llegabas, me encontré una viejita ahí en una hamaca tejiendo crochet. Esto, vos te das cuenta que eso es grave, aun cuando el fiscal, viste que he dicho, le imputó estafa, negociación incompatible con la función pública, bueno. Pero lo que pasa es que eso, entonces, qué bárbaro, ya le imputó eso, no pasa nada. Fíjate que acá lo más importante que la prensa oculta, si se quiere, es la importancia de la Comisión de Juicio Político, que todavía no se ha constituido en un año y pico, digamos, con sus autoridades. Pero ¿por qué es la más importante? Porque todo pasa por ahí. Si el juez llega a la investigación de que hay que indagar al presidente, no puede hacerlo hasta que no es desaforado por la Cámara de Diputados. Aún más, las investigaciones que se deberían hacer en la sede de la Comisión de Juicio Político no se están haciendo. La que sí se hizo hacer en el Senado fracasó. Sí. Fracasó. Y nosotros sabemos lo incoherente que ha sido eso. Pero en realidad técnicamente tendrían que hacerla en la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué? Porque en un juicio político el Senado opera luego de jueces. Y no sería ideal que el día de mañana ellos tuvieran un dictamen que pudiera ser usado como adelanto de criterio y quisieran recusarlo como jueces. No sé si me explico. Porque para juzgar al presidente, la Cámara de Senadores pasa a ser tribunal. Lo preside Rosati, el presidente de la Corte, no Villarroel, pero acusa a la Cámara de Diputados. La que tendría que instar esta comisión es la Comisión de Juicio Político de la propia Cámara de Diputados. Claro. No pasa nada. Vos has visto que se están reuniendo, que están presionando por eso. Entonces, vos te das cuenta, se están haciendo. Yo entiendo la voluntad de los senadores porque es la desesperación de hacer algo. Lo tuvieron que hacer, ellos se abocaron de oficio para declarar nulo el decreto de necesidad de urgencia 70. Pero porque la Cámara de Diputados está totalmente colapsada. No se permite hacer nada. Una Cámara de Diputados, yo no entiendo también los gobernadores qué arreglo tendrán, porque para cómo la realidad ha demostrado que Milei tampoco tiene palabra. Pregúntele a Yardora si le está cumpliendo con los dineros para las cajas de jubilaciones como había quedado. No es así. No. Se está quedando con los fondos de la investigación de un crédito que vino para determinada investigación y que se lo ha quedado, lo acaban de denunciar los investigadores. Entonces uno ve que acá hay un montón de cosas que decir, bueno, no es para tanto, en definitiva es limpito, a veces se baña, detalles de ese tipo, pero acá se está hablando, fíjate que hasta Payaros, el hombre que hacía el bastón presidencial, que lo hacía gratis, que cobraba un peso moralmente para decir que no lo regala sino que lo dona. No sé si vos has visto declaraciones que pidió hablar con Milei
Y le dijo, mire, decirle a mi hermana que te diga, ella maneja mi agenda. Y habló con Karina, y Karina le dijo, sí, no hay problema, cualquier miércoles, pero antes, acá está el número de cuenta, tenés que depositar $2.000. O sea, todo ha sido así, sigue siendo así. Para colmo, un sector que se autoprecia de no ser casta y que viene a moralizar la política. Es una cosa terrorífica por donde se lo vea. Y además, por un lado, él empezó diciendo, los principios que a mí me guían es el respeto de la decisión de cada uno de su vida, porque nosotros no somos ningunos ganados y cada uno puede pensar como se le da gana. Vaya a preguntarle a la hija de Cavallo si la dejó pensar como se le da gana solo porque su esposo dijo otra cosa. Vayan a preguntarle a Alejandra Torres lo que pasó con Giordano, casualmente porque ella votó de su manera. Y acá hay un tema que está entre comillas colgado, que es la situación de Petri. Su pareja, esposa, no sé, Cristina Pérez, que es periodista, denunció las coimas en un programa de televisión. Ahora esto tiene dos lecturas. Una, que se sanee el sistema le costaría a Petri la cabeza. Otra, un aviso de Petri, por si lo quieren meter a él en medio del negociado del dinero que vino para los hangares de los nuevos aviones. Es decir, miren, no se tienen conmigo que tengo información que acá llegó 40 millones de dólares de Estados Unidos para preparar en Tandil los hangares pertinentes y el aeropuerto para el uso de los aviones que venían, viejos aviones, traídos casi para el concurso del Forté, pero necesita determinadas infraestructuras tecnológicas que no se ha hecho todavía en Tandil. Por ahí también es porquería que nos cuestan millones de dólares los aviones y mucho más a adaptar los lugares de aterrizaje. Claro, pero ahí Estados Unidos dio 40 millones para eso. Y acá el problema es de dónde están esos 40 millones respecto a las obras que hay que hacer en Tandil para esos aviones. Te digo, se mueven. Y bueno, y el político multifuncional Luis Juez está sonando también para ministro de Defensa. Sepamos que los cordobeses no nos quedamos atrás en esto. Y los 3 senadores cordobeses votaron en contra de la comisión de investigadora, en la Cámara de Senadores. Ojo, los cordobeses, nuestra representación deja mucho que desear con el lenguaje con que se dirigen a nosotros. Y entonces, y el otro tema es casualmente, toda la mirada está puesta en la justicia, que también hay que tenerla, porque nuestra justicia deja mucho que desear, pero la urgencia está en la Cámara de Diputados. Yo te pregunto, ante un incendio, si encontrar los responsables, en buena hora lo agarrar, lo detenés, bueno, dejarle al juez que se defienda, un nombre de su abogado, etc. Pero ¿qué es más urgente? Que lleguen los bomberos. Si no, el incendio va a avanzar. Y acá los bomberos deberían ser la Comisión de Juicio Político, que tome las decisiones, que convoque a los funcionarios, que den las explicaciones del caso, que se investigue a fondo. Acá en ningún momento, escúchame, Karina Milei, casi la gente no le ha conocido la voz, salvo en algunos actos políticos amañados, ¿viste? Pero que venga y Pero ahora se ha hecho famosa con el hecho de que la acusan de cobrar las coimas. Y sí, pero fíjate, el presidente llega a decir una cosa que es inaceptable. No son 44.000, son 5.000. Escúchame, una estafa basta con que sea uno. Pero además te pregunto, 5.000. Además dice, pero no son en el país. O sea, como quien dice, yo puedo ser pirata afuera, pero en el país no es tanto. O sea, esos razonamientos que en otras circunstancias serían inaceptables, se lo atienden como dicen, mira qué bien, se estafó a otro y no estafó a muchos argentinos. ¿Viste? Esos razonamientos que a su vez sin juicio crítico. Y bueno, y cuando ha salido del periodista que quedó en evidencia, fíjate que él se cansó de decir que todo el periodismo es una mierda, ensobrado y qué sé yo, y va con Johnny Viale. Él lo ensobró. Pero reconoce, yo tengo acá preguntas que me hizo que me hizo Karina, que me hizo Caputo para que yo formule, bueno, y sacamos esto porque él hace la función de que él estaba en actitud privada. Bueno, el presidente nunca está en actitud privada, digo, pues sería un absurdo. O sea, si cuando va a dormir el presidente deja de ser presidente, tendría que transmitir el mando antes de acostarse y volver a tomarlo cuando se despierta. Es un absurdo eso. Ahora,
tiran todo ese tipo de cosas con una naturalidad, como si acá no ha pasado nada, ¿de qué se les ocurre? Por favor, no es para nada. Y a su vez, en el caso de Milei, cabe el juicio político aún en la mejor de la hipótesis de él. Porque fíjate que él le dice, la peor hipótesis, bueno, la peor, la real, estafa, delincuente, etc. La peor, inútil. Pero el mal desempeño también es una causal de destitución. Sí. Y este es un caso típico de mal desempeño, por varias razones, entre las cuales está, para que tengan en cuenta muchos sectores, que te van a meter al bolsillo ese dinero, porque esa plata la vamos a tener que pagar todos los argentinos. Sí. Si eso no es mal desempeño, que por una actitud de él, delictiva, etcétera, y no en cualquier tema, porque si de golpe nosotros que no somos médicos nos equivocamos en un diagnóstico, se nos ocurrió tal cosa, puede pasar, no somos médicos, pero él se presentaba ante la sociedad experto económico en esta materia y antes de ser presidente dictaba clases respecto de Bitcoin. O sea, él no puede decir que se ha engañado, fue lo que está surgiendo, que tenían contratos, etc. Pero te digo, aún así, cometió el delito. Pero en la peor de la hipótesis, que por esto loca que tiene nuestra justicia, no surgiera el delito. El mal desempeño es evidente. A causa de una irresponsabilidad de él, todos los argentinos vamos a tener que pagar. Vergonzoso, eso, indignante. Pero además no son vueltos. Claro. Estamos hablando de miles, millones de dólares. Sí. Y después, otro tema que queda nada analizando, ¿cierto? Yo me acuerdo en otra ocasión, se cuestionaba determinados gastos. Acá, escúchame, acaba de salir en La Nación, si no me equivoco, que los viajes de Milei en hoteles ha salido 80 millones de pesos porque se hace alojar en hoteles superestrella y para ir a actos que son partidarios y que no tienen nada que ver con la necesidad que pueda tener Argentina. Yo creo que eso es un tema que vamos a tener que volver a analizar con qué moralidad nos manejamos, ¿no es cierto? Y después, con una cholulé en medio del discurso, que una mujer le grita, te quiero, y él dice, es mi novia. Una cosa realmente, le digo. Por otro lado, no sabemos si es novia, si no es novia, si siguen estando. Y bueno, todo esto, todo se disculpa, ¿me entendés? Hablo con el perro muerto, no es para tanto, por ahí es un buen asesor. Fíjate, vino a Córdoba, y una de las filmaciones interesantes en el Cabildo es que se bajó a abrazar un perro. Haciendo el país. Gracias, doctorazo. Gracias a vos. Un fuerte abrazo. De esta manera nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Un fuerte abrazo, gracias y buenas noches.